Bienvenidos a Disidencias Radio. En el programa que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a indagar un poco más en el papel de Ucrania en el Obamagate. Como todos sabemos, Estados Unidos, junto con otras naciones líderes, gusta de iniciar o provocar conflictos en países que no están dispuestos a seguir las pautas que marca. A pesar de que Occidente presume de tener las mejores democracias, nuestros líderes no son ajenos a las conspiraciones para conseguir que gobierne quienes las élites consideran más favorables para su causa. Y es que no hablamos solo de conflictos armados, pues una de las mejores estrategias para desestabilizar gobiernos suele ser lo que se conoce como revoluciones de color, que consiste en instigar al pueblo para que tome las calles, incluyendo actos de desobediencia civil, en un intento por deslegitimizar al gobierno vigente en cuestión, contando para ello con la colaboración de los medios de comunicación. Es lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, donde, en un intento por impedir una posible victoria electoral de Trump, las vidas negras importan en coalición con los Antifa, queman hogares, negocios y bosques, a la par que los tiroteos entre civiles aumentan en proporciones inimaginables, con el correspondiente aumento del número de muertos, mientras los medios y los demócratas lo califican de protestas pacíficas. A la par, Bielorrusia lidia con la Revolución Blanca, donde parte del pueblo cree que lucha por unas elecciones amañadas por los rusos, mientras el Parlamento Europeo señala a Alexander Lukashenko como el último dictador de Europa, anunciando que no le reconocerá como presidente del país, mientras la verdadera razón para enfrentarle es el gas. Bielorrusia se niega a seguir pagando el gas ruso que pasa por los oleoductos que alimentan Europa, precisamente por orden de los líderes del viejo continente, a no ser que se renegocie el precio. En su lugar, Bielorrusia ha estado comprando combustible de Arabia Saudita y Estados Unidos, o lo que es lo mismo, al enemigo público número 1, Donald Trump. Además, quieren construir oleoductos nuevos para no depender de Rusia, y la Unión Europea se niega porque alega que perjudica a otros países europeos tras el reciente acuerdo de diciembre de 2019 entre Ucrania, Naftogaz, y Rusia, Gazprom, para proveer a Europa de gas. Y es precisamente Ucrania la que está en el centro de todo este conflicto, siendo el gas la base del Ukrainiagate y de todo lo que allí se cuece en general. Así, Ucrania también ha enfrentado dos revoluciones en contra de Viktor Yanukovych. La primera, la Revolución Naranja del 2004, cuando fue reelegido primer ministro, siendo la protesta liderada por la mano derecha del candidato de la oposición, Yulia Tymoshenko, quien habría sido asesorada por la empresa estadounidense AKPD, propiedad de David Axelrod, ex consejero superior de Obama. Igual os suena el candidato al que defendía Yulia, Viktor Yushchenko, envenenado con un componente del famoso agente naranja, el mismo año de la revolución de ese mismo color, apuntando todos los rumores a la responsabilidad, como no, rusa. Bajo el mandato de Yushchenko, Yulia ejerció de viceprimer ministro de Combustible y Energía. Posteriormente sería condenada por corruptelas en acuerdos relacionados con el gas con Rusia, así como investigada por haber usado su posición política en provecho de su empresa, Sistemas de Energías Unificados, la más grande del sector en el momento, lo que le supuso el apodo de Princesa del Gas. La segunda y última revolución que enfrentó Yanukovych sería en 2014, consiguiendo derrocarle como presidente de Ucrania tras negarse a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, por el cual, entre otras, se modernizarían las infraestructuras energéticas ucranianas centrándose en el gas. Si Yanukovych salía por la puerta de atrás el 23 de febrero, el 21 de marzo Ucrania y la Unión Europea firmaban el pacto, mientras Obama le sumaba a su lista de señalados especialmente designados y personas bloqueadas bajo el control del Departamento del Tesoro, prohibiéndole la entrada a los Estados Unidos y congelando sus activos. Y para suceder a Yanukovych en la presidencia, la marioneta del vicepresidente Joe Biden, Petro Poroshenko. Y es que el asunto del gas ucraniano interesa a Estados Unidos por varias razones. Si consiguen que Ucrania aumente su producción para la exportación, caería el comercio de Rusia. Por otro lado, las comisiones que estadounidenses y ucranianos de la élite
se han embolsado a costa de estadounidenses y ucranianos del pueblo no es irrisoria. Y añadamos a la lista lo conveniente de tener a un país a tu servicio para chanchullos tales como el Obamagate. Esto es básicamente el resumen del Ucraniagate. La administración de Obama, a través de funcionarios tales como el secretario de Estado John Kerry y el vicepresidente Joe Biden, habría extorsionado a distintos funcionarios ucranianos, incluyendo el presidente Poroshenko, para manejar el asunto del gas a su gusto a través de dos empresas. La primera, Burisma, propiedad del exministro de Recursos Naturales, Zlochevsky, en cuya junta directiva colocaron al asesor y al ex jefe del personal de Kerry, Devon Archer, y David Leitner, y al hijo de Joe Biden, Hunter. Y la segunda, Naftogaz, compañía nacional ucraniana de gas y petróleo, propiedad del Consejo de Ministros, subordinada al gobierno de Ucrania, cuyo director, Andriy Kovalyev, fue uno de los actores principales en el acuerdo de gas entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Para profundizar en los detalles del Ucraniagate, os dejaremos enlaces en la descripción a otros 2 vídeos que tenemos sobre el tema. Ahora, mi compañera Xiomara os explicará los nexos que unen el chanchullo de Ucrania con el Obamagate. Pues sí, como tú bien has dicho, estabas hablando de las revoluciones de color y podríamos empezar presentando al abogado Norm Eisen, conocido como el zar de la ética de Obama, y no es una forma de hablar, era el zar de la ética de Obama. Eisen fundó la organización de izquierdas Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y es miembro del grupo anti-Trump Proyecto de Integridad de Transición, quienes el pasado junio organizaron una reunión para idear lo que llamaron escenarios de juegos de guerra, en función de las reacciones que deben incitar en el pueblo y el ejército según los resultados de las próximas elecciones que son en noviembre. La base de ambas organizaciones, promover y financiar levantamientos populares para alterar elecciones o derrocar líderes. Las revoluciones de color, básicamente. Aunque por lo que Norm Eisen nos interesa es por su dedicación a propagar rumores y falsas teorías contra los asesores de Trump sobre la colusión rusa en medios tan grandes como el New York Times y la CNN, hasta que, claro, fue nombrado asesor especial del Comité Judicial del Congreso de mayoría demócrata en 2018. Su propósito, elaborar el borrador que llevó a la moción de censura contra Trump por el supuesto quid pro quo ucraniano. La gran broma de ver a los demócratas acusando a Trump exactamente del mismo delito que la administración Obama había cometido con el Ucraniagate. Eisen fue tan eficiente en su labor que en su recientemente publicado libro admite que tenía una lista de 10 artículos para procesar a Trump un mes antes de que Nancy Pelosi anunciara la moción. Por fechas, el escándalo del supuesto quid pro quo estalló el 9 de septiembre y Pelosi anunció la investigación el 24. Luego, antes de saber de la llamada al presidente ucraniano, Norm Eisen ya tenía su lista. Su participación en dicha moción fue tan activa que incluso se le permitió interrogar a testigos durante la investigación. Y si analizamos las amistades de Eisen, nos encontramos al exfiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien designara a Robert Mueller para llevar a cabo la investigación sobre la colusión, así como responsable de firmar órdenes FISA para espiar a personal empleado en la campaña de Trump, lo que le valió ser el primero en responder por el Obamagate ante el Senado el pasado junio, como nosotras comentamos también en uno de nuestros vídeos. Y otra de sus amistades, la ex embajadora de Ucrania, Marie Yovanovitch, responsable de negar visados estadounidenses a funcionarios ucranianos que investigaban cualquier relación entre el gobierno de Obama y Ucrania, de haber entregado al fiscal ucraniano una lista de personas contra las que, y cito, no se puede iniciar una investigación, y de espiar a periodistas pro-Trump, al abogado de Trump, Rudy Giuliani, e incluso a su hijo Donald Trump Jr. Siendo uno de los funcionarios involucrados en el Ucraniagate, Marie no tuvo reparos en sentarse a testificar contra Trump ante el Congreso durante la moción de censura. Así que, como vemos, Eisen no solo está detrás de la desestabilización y manipulación de sistemas democráticos libres a nivel nacional e internacional, sino que supone una importante conexión en las conspiraciones de la administración Obama. Aunque sin duda el nexo más relevante entre el Ucrania y el Obamagate viene de la mano de la acusación contra el que fuera jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Manafort ya había trabajado antes como asesor para presidentes como Gerald Ford, Ronald Reagan o Bush padre, alternándolo con su trabajo principal como lobista para países extranjeros como Ucrania. Ejerciendo de asesor para el derrocado Víktor Yanukovych durante la citada Revolución Naranja.
Durante la investigación Crossfire Hurricane, el FBI señalaba a Manafort como responsable, en colaboración con Carter Page, de organizar la conspiración para que Rusia hackeara los emails del Comité del Partido Demócrata, que posteriormente fueron volcados en Wikileaks, a cambio de que Trump apoyara los intereses de Rusia en Ucrania. Esta información la habrían obtenido del basura dossier Steele y de Glenn Simpson, presidente de Fusion GPS, una empresa de investigación contratada por Perkins Coie, abogados del Comité Demócrata y de la campaña de Hillary. Fue Fusion GPS quien a su vez contrató a Christopher Steele para que elaborase el dossier. Esto dio lugar a las solicitudes de las primeras órdenes FISA contra Manafort y Page. Hoy sabemos que la empresa contratada por el propio Partido Demócrata para analizar el servidor concluyó que no había pruebas que demostraran ningún hackeo y que Julian Assange de Wikileaks tiene pruebas de que los datos fueron extraídos a través de un puerto USB por un empleado de la campaña de Hillary. Por ello, no es de extrañar que no pudieran demostrar ninguna conspiración de manos de Manafort en lo que refiere al hackeo. Posteriormente, el exfiscal general adjunto Bruce Orr y su esposa y empleada de Fusion GPS, Nellie, admitieron que mintieron a los jueces del Tribunal FISA para conseguir esas órdenes de vigilancia contra los empleados de Trump, así como que elaboraron falsas narrativas para engañar al Congreso y al público, por encargo todo esto de la administración Obama. Una vez vieron que la teoría Rusia-Assange-Manafort era imposible de respaldar, los fiscales Bruce Orr, Bruce Swaff, Zainab Ahmad y Andrew Weissman y los empleados del FBI Lisa Page y Peter Strzok comenzaron a profundizar en el aspecto económico de la relación laboral de Manafort con el presidente ucraniano derrocado, Viktor Yanukovych, cuando en agosto de 2016 el New York Times filtraba el Black Ledger, un libro de contabilidad que habría pertenecido a Yanukovych, donde costaban 12,7 millones de dólares en pagos a Manafort entre 2007 y 2012. El 21 de agosto de 2018, Manafort fue declarado culpable de evasión de impuestos y fraude bancario por esos negocios pasados con políticos ucranianos. La aparición de dicho libro negro fue cuanto menos muy oportuna, si tenemos en cuenta que el FBI ya había investigado estas cuentas hacía años, cerrando el caso en 2014 por falta de pruebas. Según el parlamentario ucraniano que lidera políticamente la investigación del Ucrania Gate, Andriy Derkach, y el jefe de la Fiscalía General Ucraniana al cargo de dicha investigación, Konstantin Kulik, el contenido del libro habría sido editado posteriormente para incriminar a Manafort. Incluso el informe Mueller habla solo una vez sobre el libro negro, haciéndolo de forma narrativa y no como alegato incriminatorio. El propio fiscal general ucraniano, Yuri Lutsenko, llegó a confirmar la existencia de una grabación de voz en la que se podía escuchar al director de NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Artem Sitnik, diciendo que estaba intentando ayudar a Hillary a ganar las elecciones de 2016, así como explicando sobre su conexión con quienes le habrían ayudado a filtrar el libro negro para perjudicar a Trump. Por ello, en marzo de 2019, el fiscal Lutsenko había iniciado su propia investigación acerca de la corruptela entre Estados Unidos y Ucrania, pero unos meses después, el Parlamento ucraniano le relevaba de su cargo, sustituyéndole Ruslan Ryaboshabka, quien oportunamente cerró cualquier investigación relacionada con miembros de la administración Obama. ¿Y quiénes habrían ayudado al director de NABU a filtrar el libro? Según las autoridades ucranianas, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos, George Kent, y la exsupervisora del FBI para Ucrania, Karen Greenaway. Concretamente, en mayo de 2016, siguiendo las órdenes de Karen Greenaway, el primer subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Víctor Trepak, informó sobre cómo supuestamente se encontró el libro negro cerca de su propia casa y se lo entregó a NABU. Al mismo tiempo, George Kent entregó copias de un par de páginas del libro al parlamentario Sergei Leshchenko para que las publicara en un medio ucraniano porque solía ser periodista y posicionara a la opinión popular contra Manafort. También por órdenes de Greenaway, Artem Sitnik publicaba algunas entradas en la web de NABU, filtrando otras tantas al New York Times, especificando, eso sí, que no se filtrara ninguna entrada en referencia a Gregory Craig, quien también fuera lobista para el expresidente Yanukovych, pero que ahora actuaba como abogado del Partido Demócrata y abogado personal de Obama. Días después, Leshchenko se vanagloriaba en las redes de haber destruido a Trump, mientras se compraba un apartamento de $300,000. Por su parte, George Kent sería testigo en la moción de censura contra Trump, protegiendo fervientemente a la embajadora Yovanovitch, quien presionó a la Fiscalía ucraniana para que no se investigara la compra del apartamento por parte de Leshchenko. Karen Greenaway dimitió como supervisora del FBI para sentarse en la junta directiva de ANTAC, el Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania, una organización
que ha recibido financiación de la administración Obama, así como de George Soros, y que estaba siendo investigada por el famoso fiscal ucraniano Viktor Shokin cuando Joe Biden extorsionó al presidente ucraniano con negarle los $1.000 millones de ayuda humanitaria si no despedía al fiscal, y se cerraban las investigaciones contra Antac y la empresa de gas de la que su hijo era directivo, Burisma. Soros también financió con $1 millón el citado Proyecto por la Integridad Democrática, la organización detrás de las actuales protestas estadounidenses de las que forma parte Norm Eisen, quienes contrataron a Fusión GPS para investigar la colusión rusa, la misma empresa responsable del dossier Spill. Así pues, como vemos, el Obamagate, el Ucraniagate y la moción de censura contra Trump son todo partes de una misma trama que afortunadamente se está destapando, como venimos informando en nuestros podcasts. Te doy paso de vuelta, Morgana, para que cuentes qué tal va Ucrania ahora. Muy bien, gracias, Xiomara. En Ucrania, la investigación de la corrupción entre sus funcionarios y administrativos con la administración Obama continúa, liderada por el parlamentario Andriy Derkach y el jefe de la Fiscalía Konstantin Kulik, contando con el apoyo de la nueva fiscal general Irina Benediktova, quien ha iniciado un procedimiento legal contra el anterior presidente Poroshenko, acusándole de alta traición y abuso de poder tras confirmar que las conversaciones telefónicas que se han hecho públicas estos meses entre Joe Biden, el exsecretario de Estado John Kerry y el expresidente Poroshenko son todas reales. Asimismo, una corte ucraniana ha dado órdenes de que el fiscal despedido por la extorsión de la administración Obama, Viktor Shokin, sea considerado como una víctima de Joe Biden, especificando que el nombre de Biden debe figurar como principal sospechoso e imposibilitando una posible apelación. Obama y sus acólitos, por supuesto, continúan luchando para evitar que todo esto se destape, como es el caso de la nueva embajadora en Ucrania, Cristina Bien, quien retiró la visa para viajar a Estados Unidos a Andriy Derkach después de que éste solicitara una citación para llamar a Biden a declarar. Durante la presidencia de Obama, Bien ejerció como directora para la Unión Europea, Ucrania y Bielorrusia en el Consejo de Seguridad Nacional en la oficina ejecutiva del presidente Obama, en los asuntos relacionados con el oleoducto de gas. A la par, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extensamente involucrado en el Obamagate, ha acusado a Derkach de ser un agente ruso. El secretario de dicho departamento es Steven Mnuchin, antiguo directivo del banco OneWest, responsable de miles de violaciones de la ley hipotecaria, aunque sorprendentemente la fiscal general de California en aquel momento se negó a presentar cargos en su contra. Esa fiscal general era la actual compañera de papeleta de Joe Biden, Kamala Harris, cuya campaña al Senado en 2016 recibió donaciones del mismo Mnuchin. El propio Obama escribió una carta a los archivos nacionales y a la administración de documentos donde se conservan todos los registros presidenciales para que no atendieran a la solicitud de 2 senadores republicanos de acceder a todos los registros de encuentros entre la administración Obama y funcionarios ucranianos, en lo que califica como un intento de culpar a Ucrania de interferir en las elecciones en lugar de a Rusia. Al menos yo entiendo este miedo del expresidente como la confirmación de que en esos archivos hallarán pruebas que demuestran precisamente eso, que la injerencia vino de todas partes menos de Rusia. Como vemos, la lista de los involucrados en el Obamagate es cada vez más extensa, con personalidades no solo de Estados Unidos y Reino Unido, ahora se suma también Ucrania. Quedamos a la espera de nueva información que pueda ser relevante para el desarrollo de esta trama. Xiomara y yo nos despedimos por el día de hoy. Estad atentos a un nuevo episodio y dejad vuestros comentarios en la caja de descripción. Un saludo y chao chao.